Este es el programa del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El Consejo Hoy, con la conducción de Humberto Bertaza y Pablo Mendelevich, con la participación de Enrique Sebach, colaboración Armando Lorenzo y Marcos Verdún. Buenas noches, bienvenidos al ciclo 2019 del programa del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Capital Federal. Hoy empieza el segundo trimestre y este es un pronóstico, por lo menos que se cumplió. En el segundo trimestre recomienza el programa. Buenas noches, Enrique. ¿Qué tal, Pablo? Buenas noches a todos. Viste que no todos los pronósticos del próximo trimestre fallan. Este acertó. Efectivamente. Bueno, bienvenido también. Gracias, y hoy no está con nosotros nuestro presidente del Consejo. Por favor, aclara. Humberto Bertaza, que está de viaje, sí, pero ya el lunes próximo ya lo tenemos con nosotros. Perfecto. Así que, ausente con aviso, digamos. Ausente con aviso. Sí. Quería omitir mis comentarios respecto, porque claro, desde diciembre que no lo veo, quería omitir mis 3 comentarios que iba a hacer sobre futbolísticos, no los voy a poder hacer. Sé algo de Racing, algo que escuché esta mañana. Felicitaciones a todos los amigos de Racing. Yo soy muy poco futbolero, no entiendo. Es una de las cosas de las que no entiendo nada. Está muy bien. De las tantas cosas. Claro. Bueno, felicitaciones a los de Racing, por supuesto. Sí, me sumo. Bueno, en el próximo bloque vamos a tener la visita del economista Diego Martínez Bursaco para hablar de finanzas y de inversiones y de todo esto, pero ahora bien, mi columna obviamente va a ser sobre las elecciones y la incertidumbre que hay en la Argentina, pero empieza, como vamos siempre por las agujas del reloj, te toca empezar a vos. Bueno, yo aclaro nuevamente, como empieza el nuevo ciclo, que me restrinjo a hablar solamente de economía internacional por razones obvias, digamos, ¿no? Pero vos sabés, Pablo, que cuando terminaba el ciclo anterior, hablábamos de la Reserva Federal de los Estados Unidos, el Banco Central de los Estados Unidos, que estaba en una posición en la jerga financiera o en la jerga económica de halcón, o sea, está en la posición de dureza, de restricciones, de subir la tasa de interés por los temores al aumento de la tasa de inflación en un contexto de baja de la tasa de desempleo en Estados Unidos, del déficit fiscal norteamericano, de la política de Trump. Pasaron 3-4 meses y ahora estamos rodeados de palomas, porque la Reserva Federal, en lugar de subir la tasa, anunció que no la iba a tocar hasta el 2020. El Banco Central Europeo anunció lo mismo, que no iba a hacer ninguna medida restrictiva. El Banco de China anunció algo similar en este contexto, de tal de que pasamos de halcones a palomas sin escalas, y así que voy a tratar de elaborar alguna explicación al respecto. Bueno, primero, la gran preocupación que hay en Estados Unidos es ahora que pueda surgir una recesión. Y desde el punto de vista de la Reserva Federal, la gran preocupación que hay es que la Reserva Federal ha sido tan creíble en mantener una tasa de inflación baja, 2% o por debajo de ello, que dicen, bueno... Nosotros estamos un poquito más del 2, estamos en el 3, una cosa así, pero claro, el detalle es el mes o el año. Claro. Pero decía, al punto tal de que el temor que hay hoy es que la política monetaria no sirva para atacar una recesión, porque en una recesión, ¿qué es lo que se hace? Bueno, se baja la tasa de interés, se expande el gasto para ver si eso hace subir los precios, digamos, e invita a la gente a gastar. Pero si la credibilidad del Banco Central norteamericano es tan fuerte que la gente no cree que vayan a subir los precios, haga lo que haga, o es más, espera que bajen, se produce el efecto contrario, el efecto de que si vos esperas que los precios bajen, postergás consumos en lugar de alentar consumos, que es la famosa trampa japonesa, ¿no? Es decir, la recesión japonesa tan extensa que era, bueno, si todo el mundo espera que haya deflación en lugar de inflación, ¿por qué me voy a apurar ahora en salir a consumir? ¿Por qué me voy a apurar en invertir? Si después voy a ganar, entre comillas, porque los precios han bajado. Entonces la Reserva Federal casi preventivamente decidió frenar su calendario de suba de tasas, decidió postergar hasta el 2020 y, por supuesto, como siempre, alertar de que si la realidad cambia, si los datos cambian, va a tener otro comportamiento. El Banco Central Europeo, preocupado por obvias razones por el Brexit,
y preocupado por Italia, ¿no? Como alguna vez creo que lo dije acá, alguien del Banco Central Europeo me dijo una vez, el problema no son los que se van, el problema son los que se quedan. Entonces, Inglaterra, si Gran Bretaña se va es un problema menos, pero si Italia se queda y la tenemos adentro y tenemos el problema, y también el Banco Central Europeo con temores a una recesión que está mucho más cercana en Europa que en Estados Unidos. Y finalmente el Banco Central de China, en medio de una fuerte caída del comercio internacional, en esta guerra comercial entre Estados Unidos y China que no termina de definirse. Parecía que en la reunión del G20 en Buenos Aires, Trump y Xi habían llegado a un principio de acuerdo, pero desde la reunión del G20 en diciembre hasta hoy todavía no se llegó a ello. Y China además preocupada por las consecuencias de un fuerte aumento de la deuda interna en el marco de la política de expansión de sus bancos, que como son bancos públicos, en general miran poco la rentabilidad. Entonces, en este contexto, pasamos de un contexto de tasas subiendo y de bancos centrales constringiendo o restringiendo la liquidez, a un contexto de tasas por lo menos no subiendo, en algunos casos en baja, y temores de recesión internacional, y bancos centrales mucho más predispuestos a mantener las tasas bajas y expandir su política monetaria que hacer lo contrario. ¿Qué significa esto para el mundo emergente, más allá de los detalles micro? Bueno, siempre que hay baja tasa, siempre que la tasa libre de riesgo, que es la tasa de los títulos norteamericanos, es baja, es mejor para aquellos que colocan deuda por encima de esa tasa, porque por supuesto si la tasa libre de riesgo es 1 y vos colocás 5 puntos por arriba, colocas a 6. Si la tasa libre de riesgo es 10, vos colocas a 16, ¿no es cierto? Entonces siempre es bueno el escenario de tasa baja y de dólar relativamente débil para las finanzas del mundo emergente. El problema es que como el dólar está débil o fuerte en términos relativos, y si Europa está peor todavía en este contexto que Estados Unidos, lo que hemos visto en estas semanas es que en lugar de un debilitamiento del dólar fue una fortaleza. Y eso sí es malo para los nervios emergentes. Ahí no voy a meter ningún comentario para no hacerte hablar de política argentina, de economía argentina. Por eso, en síntesis, el mensaje es, el mundo está en un contexto de más temor a recesión que a crecimiento, en todo caso de desaceleración, con dificultades de los bancos centrales para, entre comillas lo digo, subir la inflación en lugar de bajarla, con tasas de interés relativamente bajas, con mucha liquidez y con la todavía incertidumbre respecto de si vamos a tener un horizonte de dólar débil vinculado con el resto de las monedas fuertes del mundo, o si vamos a un horizonte de dólar más fuerte, que no sería una buena noticia. Perfecto, muchas gracias. Por favor, Pablo. Bueno, si vos me das a mí un diccionario y me decís, elegí acá, de este mamotreto, el diccionario castellano así, elegí una palabra para definir el año 2019 en la Argentina. Es muy fácil, la que yo elijo es muy fácil, es con I. Con I. Incertidumbre. Okay. La palabra que más define el 2019 es incertidumbre. Alguien dirá, incertidumbre política, económica, van juntas, están abrazadas, ¿no? Ahora, voy a hacer un par de adivinanzas. Una, porque yo voy a traer recuerdos de cosas que mucha gente olvidó. ¿Qué tienen en común la Unión Democrática, Cafiero, Luder y Scioli? Ah, bueno. No es fácil. No es fácil. Cafiero, Luder, Scioli, hasta ahí me animo, pero ya me metiste en la Unión Democrática y soné. Cuando fue en la elección del 46 de la Unión Democrática contra el coronel Perón, se pensaba que ganaba la Unión Democrática. Cuando fue la interna de Cafiero con Menem, no ganó, ganó Perón. Cuando fue la interna de Cafiero con Menem, se pensaba que ganaba Cafiero. No ganó, ganó Menem. Cuando fue la elección del 83, la vuelta a la democracia de Alfonsín y Luder, se creía que ganaba Luder, que ganaba el peronismo de nuevo, porque siempre había ganado el peronismo. No ganó, ganó Alfonsín. Y cuando fue el balotaje, o la primera vuelta, digamos, más aún, en la primera vuelta, no, en la primera vuelta está bien, ganó Scioli, pero en esa elección de 3 etapas se pensaba que iba a ganar Scioli, que iba a haber continuidad, y ganó Macri. Son solamente 4 episodios electorales muy importantes de la historia argentina, no son los únicos. Bueno, obviamente en la época del fraude más o menos sabías quién ganaba porque ganaba el que hacía fraude. O sea que aunque no existían las encuestas podías adivinar quién iba a ganar, ¿no?
la elección del 31, la del 37, todas esas había fraude, todo bueno. Pero ahora, por más encuestas que hay, los encuestadores no necesariamente te cantan la justa de quién va a ganar. Ojo, no estoy insinuando, para que no haya malentendido, no estoy insinuando que ahora muchos lo dan por perdedor a Macri y sin embargo Macri va a ganar. No estoy diciendo eso. Estoy diciendo que no se sabe quién gana. Eso es lo que yo quiero decir. No se sabe quién gana las elecciones por lo siguiente, por la segunda adivinanza. ¿Qué tienen en común? Acá te maté. ¿Qué tienen en común Balbín y Menem? Ahí sí me mataste totalmente. Balbín y Menem. Son los dos políticos argentinos que se bajaron de un balotaje. Ah, mira vos. Ah, claro. Balbín también, claro, en el año 73 contra Cámpora. Cámpora saca el 49,9 y Balbín dice, no, yo quería ir a una segunda vuelta, me destroza. Entonces hay un acuerdo de Cámpora con Balbín, con Lanuse, para no hacer la segunda vuelta. Por eso no hubo segunda vuelta en el 73 y no la hubo nunca más. Después nunca más tuvimos. ¿Por qué no hubo? Porque debió tocar segunda vuelta en el año 2003. En el 2003 gana las elecciones, acá saltan de la cama, de la mesa varios que están comiendo. Carlos Menem, en el 2003 ganó la tercera presidencial que ganó Carlos Menem. Ganó, pero perdió, porque sacó el 25%, Kirchner sacó el 22,2%, y Menem dijo, si yo voy a una segunda vuelta, me destroza. Entonces, es más, le va a ganar a Perón, que tiene la marca máxima del año 51, que sacó el 62 y pico %. Entonces, Menem se bajó. Único caso en el mundo, no hay otro caso de un ganador de primera vuelta que se bajó en la segunda. Puede haber de un segundo, claro, un perdedor, pero un segundo, claro, como Balbín, pero este modelo no. Bueno, ¿qué te quiero decir con esto? Que el balotaje en la Argentina se estrenó, ¿en qué año? En el 2015, en las últimas presidenciales por primera vez tuvimos balotaje. Y esto es importantísimo, porque ahora lo que tenemos, ¿viste que está de moda que vas a comer a un restaurante? Bueno, vos irás, yo sé que no salgo pero de casa. no, yo no es que voy, pero leo las críticas gastronómicas y ahí se me hace agua la boca y ahí me entero, ¿no? ¿Cómo es? Vos vas a comer ahí y lo que está de moda es comida en 5 pasos, en 7 pasos, ¿viste? Que se llama comida en 7 pasos, no sé cómo, terminás a las 5 de la mañana, comer, no sé cómo es. Pero bueno, en las elecciones en la Argentina es igual, son elecciones en 3 pasos, tenemos elecciones en 3 pasos. Las PASO, las generales y la doble vuelta. De hecho, ayer en la elección en las PASO de San Juan, ningún partido tenía más de un candidato. Claro. Con lo cual no tiene ningún sentido hacer gastar plata y tiempo porque todo el sistema, bueno, encima en la Argentina tenés 24 sistemas electorales, 25 con el nacional, son todos distintos, es realmente complicado. Entonces, las elecciones presidenciales en 3 pasos son muy complicadas y prever quién va a ganar es más complicado. Voy a sorprender a mucha gente recordándoles, después van a decir, oh, sí, no me acordaba. ¿Quién ganó las PASO en el año 2015? El Frente para Victoria. Claro. ¿Quién ganó las elecciones generales en el año 2015? El Frente para Victoria. ¿Quién gobierna hoy la Argentina? Macri. ¿Por qué? Porque ganó el balotaje. Perdió el primer paso, perdió el segundo paso y ganó el tercero. Con lo cual es muy difícil hacer pronósticos y conocer de antemano qué va a pasar. De ahí la incertidumbre política que hay, sistema electoral muy complejo, falta de series para estudiar el comportamiento electoral argentino, cómo la gente vota. Cierro con un dato también sorprendente. En las elecciones del año 2015, en las presidenciales, la suma de Scioli más Macri dio 71%, o sea, una alta polarización, no plena. ¿Por qué? Porque la gran novedad no fue esa. La gran novedad fue el tercero. El tercero sacó el 21%, se llamaba Sergio Massa. 21%, batió el récord histórico en la Argentina para un tercero. Nunca un tercero había sacado arriba de 20 puntos, ni mucho menos. Con lo cual, eso te suma incertidumbre respecto de una hipótesis de Labaña tercero o peleando una candidatura con Cristina, etc. Bueno, el próximo lunes vamos a profundizar en eso, pero quería dejar planteada la dificultad que trae el sistema electoral y la enorme incertidumbre política y consecuentemente económica que hay en la Argentina. Así ya seguimos.
Simeco, Sistema Médico Consejo. Una solución para cada necesidad. Planes Blue, Gold y Platino, a la medida del beneficiario. Excelente red de sanatorios y profesionales médicos. La mejor relación precio-calidad. Simeco. Edicon, Fondo Editorial Consejo. Publicaciones oficiales de libros, entre ellos los que componen La Argentina Estructural. Propuestas de políticas públicas para el mediano y largo plazo. Bueno, estoy con Diego Martínez Bursaco, que es economista. Tenés un posgrado en Mercado de Capitales, ¿no? Sí, así es, Pablo. Bueno, y además trabajaste muchos años, estuviste mucho tiempo como director de MB, Inversiones, en Mercado en 5 minutos. Yo te voy a dar 10 minutos para que me digas qué pasa. Es mucho más de lo que tenías en Mercado 5 minutos. ¿Qué era Mercado? ¿Qué es Mercado? Es un newsletter financiero donde tratamos de instruir a la gente la importancia del ahorro, de la inversión y cuán importante es pensar una estrategia a largo plazo para esta Argentina, pero también para nivel individual, la planificación financiera, ¿no? Bueno, déjame empezar por lo más impactante, lo que más se habla en la Argentina en este momento y lo que además tiene un rebote enorme sobre la política, que son las corridas cambiarias. ¿Por qué se producen las corridas cambiarias? Porque el problema de las corridas cambiarias es el por qué todos los días salen todos los economistas a explicarnos y nos dan muchas explicaciones, pero después de que se produjeron, ¿no? Que la Argentina es vulnerable, que yo qué. Pero nunca te dicen antes, bueno, la corrida cambiaria en la Argentina se produce por tal cosa, de modo que el riesgo de que haya otra corrida cambiaria este año es tal. Ok. A ver, yo creo que hay dos factores importantes que se complementan entre sí para generar una corrida cambiaria. La primera tiene que ver con nuestra historia económica, ¿no? Argentina. Argentina está llena de episodios de crisis financiera y económica que derivan justamente en una corrida cambiaria. Y la segunda, el segundo elemento importante es la desconfianza, ¿sí? A ver, ¿por qué hay una corrida cambiaria? La corrida cambiaria es un síntoma de desprecio hacia la moneda local, ¿sí? Y evidentemente cuanto más es el riesgo financiero y económico y más se percibe en la Argentina, considerando las expectativas que tuvimos en el pasado, es como que todos los agentes de la economía tienden a refugiarse en lo que le da más seguridad para pasar esos momentos de máximo estrés. Y esto es el dólar. Y cuando uno corre al dólar es en detrimento del desprecio por el peso en esta oportunidad. Antes fue por el austral y antes fue por otros signos monetarios que tuvimos en nuestra historia. Entonces, creo que atándolo un poquito a lo que comentaron ustedes con Enrique en la primera parte del programa, incertidumbre es lo que va a caracterizar este año 2019, política económica, y eso puede derivar justamente en presión cambiaria. Y ahí uno ve los elementos que tiene al alcance el Banco Central de la República Argentina y el Tesoro como para tratar de evitar que se generen estas expectativas que se retroalimentan y que pueden ser muy dañinas desde la confianza hasta un esquema monetario rígido como el que tenemos hoy. Para alguna gente, y vos lo ves, esto lo ves en las redes sociales, ¿no? Hay visiones, siempre en la Argentina hay visiones conspirativas sobre todo. Pero sobre el dólar se pusieron de moda la última semana estas visiones conspirativas, ¿no? Como que no es casualidad que pegue estos saltos el dólar como el de la semana pasada, que en realidad son, bueno, quedó esto por ahí de la caída de Alfonsín en el 89, ¿no? Sí. Como que hay fuerzas que pueden operar para producir cimbronazos que tiendan a desestabilizar el gobierno. ¿Es cierto esto? Bueno, la verdad es que si la dirigencia política que gobierna la Argentina desde hace muchísimos años, hoy con un signo político totalmente distinto, hubiera generado las condiciones de certidumbre y de mayor estabilidad, no tendríamos que andar buscando los chivos expiatorios de los que generan justamente
esas por ahí malintencionadas, si uno quiere, digamos, difusiones por las redes sociales. Es cierto que hoy el proceso de información y adquisición de conocimiento por parte no solamente de la gente que está en el tema, sino por la sociedad en su conjunto a través de redes sociales, es muy masivo y es instantáneo, ¿sí? Entonces uno puede tratar de identificar quizás que haya intereses que van en diversos sentidos y que por ahí uno de ellos podríamos considerarlo que tiende a debilitar al poder de turno, digamos, sobre todo en este año de elecciones y elecciones tan reñidas. Ahora, no podemos descansar en esto, digamos, para justificar nuestros fracasos económicos de lo largo de los últimos 60, 70 años, ¿sí? Porque si no, en realidad siempre vamos a... Pero a la pregunta de si puede haber alguien en un sótano conspirando y planeando, bueno, vamos a hacer tal operación con tantos millones de dólares para producir un golpe de efecto en el mercado cambiario, ¿o no? No, no creo, salvo que la situación esté en un extremo que uno diría, bueno, esto se salió de las manos, no, porque cuando uno ve algunos números particulares, la verdad es que no hay lugar ciertamente para una corrida cambiaria de una magnitud que uno dice, bueno, esto se salió de la vaina antes de las elecciones presidenciales. El Banco Central tiene 60.000 millones de dólares de reserva, hay 10.000 por venir del Fondo Monetario Internacional. Obviamente esto va a ayudar a que el mercado cambiario esté más aceitado. ¿Será suficiente la oferta de dólares? Y bueno, lo sabremos con el paso del tiempo. Lo que no podemos ignorar es que en este proceso de desconfianza económica y política seguramente el argentino va a ir al dólar, pero porque es una cuestión natural del comportamiento del argentino en estos periodos electorales, ¿sí? Entonces, digo, esto no puede ser fundamentado justamente en un plan que está en un sótano diciendo, bueno, vamos a desestabilizar por el mercado cambiario, ¿sí? Digo, hay que ver la historia, y la historia muestra precisamente que el argentino se siente seguro teniendo dólares en el bolsillo cuando están las elecciones, sobre todo con un final tan abierto y con dos modelos de países muy ambiguos, ¿no? Muy opuestos, que se están, digamos, tratando de disputar los próximos 4 años. Así que me parece lógico el comportamiento del ahorrista o del inversor argentino. Hay dos cosas que el gobierno no está logrando controlar. Una es la inflación y la otra es el dólar. Sin embargo, la inflación se supone que nos afecta a todos y a los sectores más vulnerables de la población mucho más, ¿no? Pero en ese sentido bastante democrática la inflación, porque en broma todo el mundo. En cambio el dólar, existe la idea de que no, de que el dólar está más focalizado en determinados sectores de la economía. Sin embargo es al revés en la política. La política se siente afectada hoy por cualquier movimiento del dólar, al punto que no hay hoy un analista serio político en la Argentina que no te diga que si el dólar se le va de las manos a Macri, pierde las elecciones seguras. Bueno, es un buen punto. Yo creo que los argentinos hemos incorporado la inflación como algo natural de nuestro flagelo estructural, digamos, ¿no? Entonces no nos alarmamos por ver cifras de inflación que en el mundo actual, digamos, llaman realmente la atención. Saquemos el caso de Venezuela, el resto, digamos, convive con una inflación en mercados emergentes en torno al 5, 6, 7% anual. En cambio, con el dólar tenemos esa paranoia los argentinos y bueno, y la clase política sabe de esto y sabe que al votante le afecta mucho más el dólar que la inflación. Ahora, ¿por qué sube el dólar? Porque hay inflación. Es decir, el dólar es una reacción o es una consecuencia del nivel de inflación. Lo que hace el dólar al subir es quizás acelerar una nueva ronda de inflación. Entonces lo que tenemos que tratar de hacer el esfuerzo es digamos, en controlar la inflación y generar condiciones para que no haya inflación. Esto se hace con políticas de largo plazo, estimulando la competencia en mercados sensibles a lo que es la canasta básica, por ejemplo, pero también dando reglas de juego claras, ¿sí? Para que llegue la inversión, y la única forma de controlar la inflación en el mediano plazo es con más inversión, ¿sí? Hasta que no lo entendamos, sobre todo la dirigencia política argentina, que discute siempre cuestiones coyunturales, cuestiones del día a día, bueno, la inversión es algo que se construye de mediano y largo plazo y que va, digamos, a tener repercusión a 5 o 10 años vista. Lo que pasa es que los tiempos de la política son muy distintos a los tiempos de la economía de mediano plazo. Entonces, ¿Y hoy quién está invirtiendo en la Argentina? Nadie. Absolutamente nadie. Y son inversiones de reposición. El caso más exitoso quizás de inversión en la Argentina, que es un modelo para replicar, es lo que se generó con todo lo que es energía y petróleo, pero justamente porque el gobierno ahí tenía bien en claro que tenía que dar los incentivos necesarios para que lleguen inversiones. Pablo, una inversión, cuando uno piensa una inversión física en Argentina, es para dejarla al menos 10 años. Es decir, hundir capital en la Argentina
con 10 años vista implica que pedís mucho de rentabilidad para un proyecto por el riesgo sistemático de la Argentina o que realmente están los incentivos y vos pensás que se van a mantener el tiempo. Vaca Muerta es un claro ejemplo y otros sectores no. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ahora tenemos, si vuelve el peronismo o el kirchnerismo, tenés problemas regulatorios importantes, se van a volver a meter en las empresas o no. Acordémonos que la estatización de las AFJP, por ejemplo, en el año 2008, implicó que directores del gobierno se sienten en la mesa de las empresas privadas más importantes de la Argentina, ¿no? Entonces eso es una señal importante para cualquier inversor local y sobre todo para alguien internacional. Pregunta final sobre la actividad económica, el nivel de actividad económica, ¿cómo lo ves para los próximos 90 días? Yo veo bastante difícil, lamentablemente, que el salario real se recupere, ¿sí? Respecto a lo que estamos viendo de la inercia inflacionaria y respecto a lo perdido, ¿no? Creo que por el lado del campo, obviamente es una redundancia, pero vamos a tener buenas, digamos, bases comparables y eso va a generar un efecto derrame quizás acotado. No vamos a llegar a las elecciones con una economía y un bolsillo mejorado, entonces los argentinos seguramente vamos a tener que ver de decidir entre la situación económica personal o los avances institucionales que hizo este gobierno. Y así un poco está el quid de la cuestión para ver si seguimos votando, obviamente, con el corto plazo en nuestro bolsillo o intentamos dar una señal de que queremos un país mucho mejor al mediano plazo. Eso en el supuesto de que en el mediano y largo plazo el gobierno esté haciendo las cosas bien. Bueno, vos dijiste, lo elogiaste en el tema Vaca Muerta. Sí. Pero en otros aspectos de la economía no se ve el largo plazo. Creo que Macri aprendió un poco la lección, dejó trascender, digamos, de que el día 1 de su segundo mandato, en el caso de que eso ocurriera, iba a ir con las reformas estructurales a fondo, pero creo que desde el punto de vista del inversor, del ahorrista, lo que se está buscando es que el discurso, digamos, después tenga correlato con los hechos. ¿Sí? El gobierno de Cambiemos dijo que había que apostar al ahorro local, después puso el impuesto a la renta financiera. Dijo que había que bajar la presión impositiva, después no subió la presión impositiva. Entonces, tiene que haber cierto sentido común entre lo que se dice y lo que se hace, sobre todo porque hay una palabra clave en economía que es expectativas. Y si lo que se dice y lo que se hace van de dirección opuesta, las expectativas se deterioran y no hay plan económico que pueda funcionar. Coherencia entre lo que se dice y lo que se hace. Bueno. Sí, importante. Diego Martínez Bursaco, muchas gracias. Gracias, Pablo. Nos reencontramos el próximo lunes a la misma hora y ahí, además de Enrique, ya va a estar Humberto. Muchas gracias, hasta el lunes.